sanas todas nuestras dolencias, el que rescatas del hoyo nuestra vida. Y eres el Dios que nos coronas de favores y de misericordia. Aún eres el Dios que nos rejuveneces como las águilas y nos haces andar en las alturas. ¡Aleluya! Tú eres el Dios que mueves montañas, el Dios que abres caminos donde no lo hay, el Dios que sostienes, el Dios que levantas, el Dios que sanas, el Dios que restauras. Eres el Dios que prosperas. Eres el Dios que sostienes, eres el Dios que proteges, eres el Dios que consuelas, eres el Dios que afirmas nuestra vida, eres el Dios que nos enseñas, el Dios que nos guías. Aleluya, eres nuestro amado Dios, nuestro Señor. A ti adoramos en esta mañana. Allí donde estás, dile: Señor, en ti confío, en ti confiaré. Dile: Señor, en tus manos estaré. Aleluya. Porque siempre has sido fiel. Has sido, eres y serás fiel. Aleluya. Y tus planes para con mi vida son planes de bien y no de mal. Hay futuro, hay esperanza contigo, Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y allí donde estás, dile: Señor, háblame en esta mañana. Háblame. Pon tu mano de bendición sobre mi vida. En Cristo Jesús decimos amén, amén y amén. Bendiciones, qué bueno verlos. Les invito a tomar asiento allí donde están. Y hoy es día donde estamos orando por milagros. Pero antes de orar, permítanme compartirles una reflexión. Y en primer lugar quiero invitarte a que podamos leer unos textos bíblicos que nos servirán de base y de fundamento para esta reflexión que quiero compartir en lo que es este día de milagros. Hay 4 historias detrás de estos pasajes que vamos a leer. En primer lugar, te invito a abrir tu Biblia en Génesis capítulo 9. Génesis capítulo 9, versículo 1, luego el versículo 28, lo leo en la Nueva Traducción Viviente, dice así: después, y note esa palabra después Dios bendijo a Noé y a sus hijos, y les dijo: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra. Y el versículo 29 dice: Noé vivió 350 años más, y mire lo que dice allí: después del gran diluvio. Diga conmigo: después del gran diluvio. El segundo texto y la segunda historia que quiero compartirles está en el libro de Job, capítulo 42, versículo 10. Job 42:10 dice: después de haber orado Job por sus amigos, el Señor lo hizo prosperar de nuevo. Me gusta esa expresión. El Señor lo hizo prosperar de nuevo y le dio 2 veces más de lo que antes tenía. Y el versículo 12 dice: y el Señor bendijo más los últimos años de Job que los primeros. El tercer texto y la tercera historia está en Primera de Reyes. Primera de Reyes, capítulo 19, versículos 4 en adelante, está hablando de Elías. Y dice el texto así: y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres.
La traducción lenguaje actual lo expresa así a este versículo. Dice: después se sentó debajo de un arbusto y estaba tan triste que se quería morir. ¿Ha estado usted en algún momento de su vida en una situación así? Estaba tan triste que se quería morir. Le decía a Dios: Dios, ya no aguanto más. Quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. Y echándose, versículo 5, debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró, y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó, diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Diga conmigo: porque largo camino te resta. Y el último texto, que es la cuarta historia, está en el libro de Hebreos capítulo 12, versículo 2, donde habla de nuestro Señor Jesucristo. Y dice Hebreos 12:2, dice: fijemos nuestra mirada en Jesús, pues de Él procede nuestra fe y Él es quien la perfecciona. Y dice: Jesús soportó la cruz sin hacer caso de lo vergonzoso de esa muerte, porque sabía que después, me gusta esa expresión, porque sabía que después del sufrimiento tendría gozo y tendría alegría, y se sentó a la derecha del trono de Dios. Amén, amén. 4 textos, y detrás de esos 4 textos, 4 historias. El primer texto que leímos nos habla de Noé. Este hombre, junto con su familia, enfrentó el gran diluvio. Fue una catástrofe. La tierra se inundó y se perdió absolutamente todo. Durante prácticamente un año, note esto, un año Noé y su familia tuvieron que vivir aislados dentro de esa arca. Y todo lo que era su mundo fue sepultado bajo las aguas de aquel juicio divino. Todo quedó devastado. Solo a Noé le quedó su mujer, sus hijos y sus nueras. Y Noé, cuando terminó el diluvio, tuvo que empezar de nuevo y tuvo que empezar de cero. Pero el texto bíblico dice que después Dios bendijo. Después de esa prueba tremenda, después de esa tragedia, después de esa tremenda inundación, dice que Dios bendijo a Noé y bendijo a sus hijos. Y dice que Noé vivió luego muchos años después de ese gran diluvio. Y Dios, a través de esta historia, nos dice que hay vida después de un desastre, que hay vida después de una tragedia, y que hay bendición después de una gran tragedia de vida, ¿no? Dios allí estaba derramando bendición sobre Noé y sobre su familia en un nuevo tiempo. El segundo texto que leímos es la historia de Job. Job es un hombre bueno, Job es un hombre justo, Job es un hombre recto, fue un hombre apartado del mal,
Es un hombre, si usted lo ve en la Biblia, es un hombre temeroso de Dios, es un hombre piadoso, es un hombre fiel, pero que sufre una prueba tras otra. Hay un momento en su vida donde viene una prueba tras otra. Le roban los bueyes, un incendio le quema los campos y le quema las ovejas. Vienen los caldeos y le saquearon todo y le saquearon los camellos. Luego viene como un temporal, una especie de tornado que derribó la construcción, que derribó la casa donde estaban reunidos todos sus hijos. Y fue tan grande ese tornado que la vivienda se vino abajo y quedaron sepultados allí sus hijos. Y como si esto fuera poco, Job luego se enferma de lo que la Biblia describe como una sarna maligna y se empieza a llenar de llagas desde la planta del pie hasta la cabeza. Los amigos lo van a ver y cuando lo ven quedan espantados. Se sientan al lado de él y no dicen una palabra por 7 días porque no pueden creer la condición en la que Job se encontraba. Todo lo que había pasado y ahora lo que le estaba pasando. Pero el texto bíblico nos muestra que para Job también hubo un después. Hubo un después para Noé y su familia. Hubo un después para Job. Y dice el texto que en ese después Dios quitó la aflicción de Job. Dios sanó su enfermedad. Y dice el texto que Dios lo hizo prosperar de nuevo. Y dice el texto que le dio 2 veces más de lo que antes de la prueba tenía. Y me gusta el texto que dice que el Señor bendijo más. Los últimos años de Job fueron más bendecidos que los primeros. Cuando uno mira el capítulo 1 de Job y ahí describe esos primeros años, uno puede ver la vida de Job, la bendición de Job, y uno puede decir, ¿puede haber más que esto? Pero sin embargo luego viene la prueba. Y en medio de ese proceso de prueba, Job se mantiene. Job perdió todo. Pero no pierde su relación con Dios, no pierde su confianza, no pierde su fe. Se aferra a Dios aún más fuerte de lo que estaba aferrado antes. Cuando hay otros que se apartarían, se alejarían, Job no pierde a Dios. Y Dios, en medio de ese proceso, Él pasa la prueba. Y viene un después de la prueba. Y el texto dice, ese después fue, la bendición que tuvo Job fue mucho mayor que la bendición primera. ¿Sabes? Este es el título de la palabra de Dios hoy. Hay un después. Hay un después de un diluvio, hay un después de una serie de pruebas, hay un después de una enfermedad terrible. En Dios hay un después. El tercer texto que leímos nos habla del profeta Elías. El profeta Elías está cansado. El profeta Elías ha servido a Dios por muchos años en medio de un contexto y de un ambiente muy duro, muy complicado, muy difícil. Él está agotado. Ha sido fiel a Dios, ha servido a Dios, ha sido fiel a su llamado, pero ahora está siendo perseguido por la reina Jezabel, una mujer perversa que lo busca por todos lados para quererlo matar, para quererlo quitar la vida. Y Elías se va a esconder al desierto y allí está lo encontramos en el desierto y dice que lo encontramos solo, refugiado debajo de un arbusto, y está lleno de tristeza, lleno de frustración, y allí hace una oración, y en esa oración dice, basta ya, Dios, y le pide a Dios que le quite la vida. Quería morirse.
Le decía a Dios: Señor, ya no aguanto más. Está golpeado, está agotado, está deprimido. Hay ceguera de futuro en él. Hay frustración. Señor, no aguanto más. Ya basta, ya no quiero seguir viviendo. Y allí está Elías haciendo esa oración. Y Dios que escuchó la oración, Dios escuchó esa oración y trajo respuesta a esa oración. Pero la respuesta no fue la que le pidió Elías. Y yo cuando leo siempre me viene gratitud a Dios y le digo: gracias Dios, porque tú no respondes nuestras oraciones de la manera que nosotros queremos. Porque muchas veces ni nosotros sabemos lo que pedimos. Entonces gracias Dios, porque en tu amor y en tu gracia a veces tú escuchas la oración, pero dice: eso es lo que estás pidiendo, no te lo voy a dar, porque tengo otra cosa para ti. Y Elías, la oración: basta ya Dios, no aguanto más. No quiero, ya está, ya hice, ya no quiero seguir viviendo. Y Dios le responde enviándole un ángel que le lleva comida, una torta a la parrilla, qué lindo a esta hora, ¿no? Calentita, con una vasija con agua fresca. Imagínense en el desierto. Elías se despierta, come ese pan, toma esa agua fresca. Estaba tan cansado que se queda dormido de nuevo. El ángel vuelve y le vuelve a traer otra tortita, agua nuevamente fresca, y lo toca, y me gusta la palabra del ángel. Dice: levántate, levántate Elías, levántate, ponte en pie otra vez, comé, bebé. Y le dice: Elías, hay un largo camino que te resta. Hay un largo camino que te resta. Hay un largo camino que tienes aún por delante. Usted sabe que cuando uno mira la historia de Elías no se imaginaba que los mejores años en su ministerio eran los que iban a venir después de ese momento en el desierto. Cuando uno mira lo que sucede después de ese día, después de ese día Elías tiene un fuerte encuentro con Dios. Un encuentro con Dios que lo saca de su depresión, que lo saca de su agotamiento. Y en ese encuentro con Dios que Elías tiene, Elías recibe visión para los próximos años de su ministerio y para los próximos años de su vida. Elías, luego de ese día, conoce a Eliseo y se encuentra con Eliseo, que fue su compañero y su amigo fiel, que se puso a su lado, que caminó con él, que se convirtió en su discípulo y luego fue el sucesor de Elías. Elías, luego de ese momento, crea la escuela de profetas, conoce a reyes y es usado por Dios para ungir a reyes. Y cuando uno mira la historia de Elías, puede con certeza decir: hay un después. Hay un después de la angustia, hay un después de la depresión, hay un después del peor día de tu vida. Ese día donde no querés vivir más, donde querés rendirte y donde querés dejarlo todo. Hay un después de la crisis, hay un después del agotamiento. Y el cuarto texto que leímos hablaba de Jesús. Jesús soportó la cruz, sufrió humillación, sufrió maltrato, sufrió abandono, sufrió traición, sufrió un juicio injusto, sufrió el desprecio y aún sufrió la muerte. Pero dice el texto que Jesús soportó la cruz sin hacer caso de lo vergonzoso de esa muerte. Y soportó la cruz, dice, porque sabía que después del sufrimiento tendría gozo y alegría. Me gusta esa expresión. Soportó la cruz porque sabía que después del sufrimiento
tendría gozo y alegría. Aleluya. Mi hermano, soporta, 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 porque después, aleluya, hay un después. Y se sentó, dice el texto, a la diestra de Dios. La palabra es tan simple. Hay un después. Cuando veo a Jesús y el texto dice que pongamos nuestra mirada en Él, nos muestra que hay un después de la peor humillación. ¿Quién fue humillado más que nuestro Señor Jesucristo? Hay un después del peor de los maltratos. Hay un después del sufrimiento más cruel, porque hay un sufrimiento más grande que el de la cruz. Hay un después. Hay un después del abandono, hay un después del sentirse solo. Porque Jesús, antes de ir a la cruz, lo mira a los discípulos y les dice: de cierto les digo que ustedes me van a dejar solos. Y que uno de ustedes me va a traicionar. Y que uno de ustedes me va a negar. Hay un después del abandono. Hay un después del sentirse solo. Hay un después de la traición. Imagínese Jesús mirándolo a Judas, que viene con esos soldados romanos y le da un beso, traicionándolo. Y Jesús le dice: amigo, ¿a qué vienes? Yo te di lo mejor de mí y lo que hoy estoy recibiendo es lo peor de ti. Quizá muchos de ustedes podrán decir también: yo experimenté la soledad, el abandono, la traición, el desprecio. Cuando miro a Jesús me doy cuenta y veo esta verdad, que hay un después de la peor injusticia. Hay un después de la peor injusticia. Hay un después de todas las injurias y de todas las mentiras. Porque a Jesús lo injuriaron, mintieron, falsamente lo acusaron. Y hay un después. Hay un después de las heridas, hay un después de los golpes. Hay un después de la crucifixión. Y aún en Jesús vemos, ¿sabes qué? Que hay un después de la muerte. Hay un después de la muerte. El diablo levantó la cruz para humillar, para maltratar y para arruinar a Jesús. Pero lo que el diablo no sabía es que Dios tenía preparado un después para su Hijo, un después para Jesús. El diablo diseñó lo peor, sacó lo peor de él contra Jesús. Pero Dios, el Padre, sacó lo mejor de él. ¿Qué quiere decir? Que el diablo puede levantarse contra ti y el diablo puede sacar lo peor de él para destruirte. Pero en ese mismo momento Dios dice: el diablo saca lo peor, pero yo voy a sacar lo mejor de mí para poder rescatarte, para ponerte una vez más de pie, para poder levantarte. ¡Aleluya! Ese es el mensaje de hoy. El simple mensaje de hoy es ese. Con Dios siempre hay un después. Diga conmigo: con Dios siempre hay un después. Un después del diluvio, un después de una serie de tragedias, un después del perderlo todo, un después de caer en la ruina y en la pobreza, un después de la más cruel enfermedad,
un después de un proceso de duelo por la partida de algún ser querido, un después de una depresión profunda como la de Elías, un después de un día, del día más triste de tu vida, donde decís, basta ya, no aguanto más, Dios. Hay un después de ese día. Hay un después del mayor agotamiento y hay un después, me gusta esto, hay un después de la muerte. Para un hijo, una hija de Dios, aun cuando tenga que enfrentar la muerte, sabe por qué el Hijo de Dios no tiene temor a la muerte. Porque sabe que como hijo de Dios e hija de Dios hay un después de la muerte. Aleluya. Miro mi historia de vida y a la luz de esta palabra y le digo gracias Dios porque tú siempre tuviste un después para mí. Siempre tuviste un después para mí. Hubo momentos donde uno decía, y Señor, ¿cómo se sale de esta? ¿Cómo hago? Siempre enseño esto, a mí me gusta la pregunta cómo y no la pregunta por qué. Porque a veces cuando uno está viviendo esos momentos críticos, uno dice, Señor, ¿por qué? ¿Por qué yo tuve que pasar por esto? ¿Por qué permitiste esto? ¿Por qué permitiste aquello? Esa pregunta no me gusta. Porque esa pregunta te ata al dolor y te ata al pasado. A mí me gusta la pregunta ¿cómo? Dios, decime cómo hago. Esa pregunta me gusta. Y en medio de esos momentos críticos decía, Señor, ¿cómo voy a salir de esto? ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo salimos? Señor, ¿cómo salimos? Y cuando miro la historia de mi vida y esos momentos donde uno decía, ¿y después de esto qué? ¿O cómo? Uno hoy mira desde el otro lado y mira hacia atrás y decís, gracias Señor. Porque siempre hubo un después. Y yo quiero que esta palabra se selle con fuego en tu corazón. Hay un después. Con Dios siempre hay un después. Lo que pasa es que nosotros de repente no lo vemos. Nosotros vemos el hoy, el aquí, el ahora. Pero Dios está viendo más allá, está viendo el después. Y después prosperarás de nuevo. Y después Dios te bendecirá aún más de lo que te ha bendecido antes. Y después Dios te volverá a levantar. Por eso nosotros los hijos de Dios somos personas que no abandonamos, que no nos rendimos, que no bajamos los brazos y que podemos estar como Job en medio de un proceso de sanidad o en medio de un proceso de enfermedad y ver cómo esa enfermedad avanza y decir, yo no sé cómo Dios va a hacer, pero yo confío que Dios algo va a hacer. Y él allí decía un versículo que no lo anoté aquí, pero me gusta cuando Job dice, y después de deshecha esta, mi piel con mis ojos he de ver a Dios. Yo sé que mi cuerpo está destruido, pero yo sé que después veré a Dios. Él pensando en ver a Dios en la eternidad y en la vida después de su muerte, pero no lo vio antes. Antes. Dios lo sanó, Dios lo restauró, Dios lo hizo prosperar de nuevo. Y Job dice, de oída te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Ahora mis ojos te ven. Hay un después.
Y mire este texto último con el que concluyo para que oremos juntos. 2 de Corintios 4, 17 y 18 dice, en la traducción lenguaje actual, el apóstol Pablo dice: las dificultades que tenemos son pequeñas. A veces nos cuesta leer eso. Decir, pequeño, usted sabe lo que estoy viviendo. Pero pequeñas para Dios. Para nuestra perspectiva sí es. Pero una vez más, y lo declaramos con la canción y con el texto bíblico, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Para mí me parece tremendo, pero a Dios dice, para mí tranquilo, para mí es pequeño. Y me gusta la expresión, y no van a durar para siempre. No va a durar el diluvio no va a durar para siempre, Noé. Job, esta serie de pruebas no va a durar para siempre. Elías, este día donde te querés morir no va a durar para siempre. Este día donde has perdido las fuerzas, donde has perdido la fe, donde has caído, no va a durar para siempre. Y dice, pero gracias a ellas, Dios nos llenará de la gloria que dura para siempre. Una gloria grande y maravillosa. ¿Sabe lo que le espera siempre a un hijo o a una hija de Dios? Que sabe, como dice Jesús, soportar la cruz, soportar la prueba, soportar la dificultad. Y como Job, aferrarse a Dios en medio de ese tiempo. ¿Sabe lo que le espera a ese hijo, a esa hija de Dios? Le espera una gloria grande y una gloria maravillosa. Le espera, quiero declarar, quizá algunos de ustedes puedan recibir esta palabra. Quiero declarar que te espera una gloria grande y una gloria maravillosa de parte de Dios. Dice el texto, porque nosotros no nos preocupamos por lo que nos pasa en esta vida. Mire esto, no tenemos puesta la mirada en estas cuestiones que son pasajeras y que son temporales. Dice, nosotros no nos preocupamos por lo que nos pasa en esta vida, que pronto acabará. Al contrario, nos preocupamos por lo que nos pasará en la vida que tendremos en el cielo. Está diciendo, mi vida trasciende lo temporal. La vida de un hijo, una hija de Dios trasciende lo terrenal y lo temporal. Hay eternidad y Dios nos pensó en función de eternidad. Por eso, más que preocuparme por mi aquí y mi ahora, miro en función de eternidad. Y dice Pablo, ahora no sabemos cómo será esa vida, lo que sí sabemos es que será eterna con Cristo Jesús. Por eso nosotros no le tememos ni a la enfermedad, ni a la muerte, ni a las pruebas de la vida, porque sabemos que en Dios siempre tendremos un después. Aleluya. Job, dice, quitó Dios la aflicción de Job y lo sanó y lo hizo prosperar de nuevo. Aleluya, me encanta eso. Recuerdo las veces que he entrado al quirófano y me acuerdo aquella vez cuando me operaron del tumor en el estómago en el año 2002. Recuerdo que antes de entrar al quirófano viene mi esposa y me despido. Le digo, mira, no sé si voy a salir. Por las dudas me despido. Con una paz. Porque uno sabe si
Sabe que entra, pero no sabe si sale. Pero no había temor. No había temor. Uno confiaba que iba a salir y Dios lo iba a sanar, iba a usar a los médicos, iba a estar bien. Pero uno no sabía. Pero aún si tiene que enfrentar lo otro, uno dice, tiene que enfrentar lo peor. ¿Qué es lo peor? La muerte. Para un hijo de Dios, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón y dónde, sepulcro, tu victoria? El Dios que levantó de esa tumba al Señor Jesucristo y lo hizo primicia de aquellos que luego con Él seremos también levantados. ¿Me entiende? Y el Señor dice, yo me voy. Jesús dijo, yo me voy, pero me voy a preparar morada para ustedes, para que donde yo esté, ustedes también estén. Entonces, nuestra vida trasciende lo terrenal, lo temporal. Nuestra vida se proyecta a la luz de la eternidad y por eso nos preocupamos y caminamos en esta vida preparándonos ¿para qué? Para la eternidad. Parece mentira que esté hablando de esto cuando es un día de milagro. Y alguno de ustedes dirá, pero yo no me quiero morir, yo me quiero sanar. Pero digo esto para decirte que en Dios siempre hay un después, aún un después de la muerte, ¿no? Y que si caminamos con Dios y nuestra vida está en Él, podemos caminar tranquilos y confiados que algo bueno Él hará. Amén. Y que los planes de Dios para usted y para mí son de bien y no son planes de mal. Amén. Póngase de pie allí donde está. Gloria a Dios. Si quiere alabar a Dios con un aplauso, hágalo en libertad. Aleluya. Vida, vida, vida. Y vida plena. Aleluya. Vamos a adorar al Señor con una canción. Y mientras cantamos esta canción, si alguno de ustedes ha venido con la necesidad de un milagro, está enfermo, enferma o está pasando por una situación familiar o laboral compleja, donde realmente necesita el poder de Dios obrando a su favor, yo le animo a que mientras cantemos esta canción, usted pueda venir aquí adelante al altar y al terminar de cantar, vamos a orar por milagros, vamos a creer que se activarán los milagros en medio nuestro y que Dios estará obrando con poder. Amén. Aleluya. Nunca hubo noche que pueda impedir el nacer del sol y la esperanza, y no habrá problema que pueda impedir la mano de Jesús para ayudar. Hubo noche que pueda impedir el nacer del sol y la esperanza, y no habrá problema que pueda impedir la mano de Jesús para ayudar. Sé que habrá un milagro dentro de mí, fluye como un río para darme vida, ese río emana de mí, fluye como un río para darme vida, ese río emana de la cruz, del lado de Jesús. Aquello que parecía imposible, aquello que parecía no tener salida, parecía ser mi muerte, el Señor cambió mi suerte. Soy un milagro, estoy aquí. Aquello que parecía imposible, aquello que parecía no tener salida,
Señor cambió mi suerte. Soy un milagro. Estoy aquí. Úsame. Soy un milagro. Úsame. Te quiero servir. Úsame. Soy tu imagen. Úsame. Yo estoy aquí. Antes de orar, cierra tus ojos en oración. Yo quiero decirte que Dios quiere hacer mucho más que un milagro. Mucho más que el milagro que estás pidiendo. Él quiere que tu vida se convierta en un milagro. Recuerda eso. Él quiere mucho más, hacer mucho más que un milagro. Él quiere convertir tu vida en un milagro. Cuando aquellos que conocieron a Job en la segunda etapa de su vida, luego que las pruebas pasaron, lo miraban y miraron por todo lo que pasó, y al mirarlo decían: eso es un milagro, eso es un milagro. Tu vida es un milagro. Tu vida nos muestra y nos enseña que se puede perder todo y luego se puede recuperar. Tu vida nos muestra que uno puede estar bajo el peso de una enfermedad terrible y experimentar la sanidad de Dios y ahora estar sano, bendecido, prosperado, en victoria. Después de, cuando uno lo mira a Elías en sus últimos años de ministerio, y verlo partir a la eternidad con carros de fuego, algo sobrenatural, algo extraordinario, termina con tanta gloria, y pensar que un día se quiso morir, y pensar que un día no quiso seguir más. Dios no solo quiere hacer un milagro, Dios quiere que tu vida se vuelva un milagro de inspiración para otros. ¿Cuántos reciben esto de parte de Dios? Ahora extiende tu mano, vamos a orar, extiende tus manos. Allí donde estás, presenta tu necesidad delante de Dios. Dile: Señor, haz un milagro. Haz un milagro, tócame, Dios. Pídele, haz tu oración. Jesús una vez en realidad hizo acercar al ciego Bartimeo, y cuando el ciego Bartimeo estaba delante de él, Jesús le pregunta: ¿qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que te haga? Y Bartimeo le dijo: quiero recobrar la vista. Por eso el Señor te pregunta en esta hora en su altar: ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Te pregunta: ¿para qué estás aquí hoy? ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que pides? Y antes de que oremos nosotros los pastores, haz tu oración. El Señor te dice: ¿qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que pides? ¿Qué es lo que quieres que haga por ti, que haga en ti? Y el Señor te dice: porque el que pide, recibe. El que pide, recibe. El que pide, recibe. Hay presencia de Dios aquí. Hay unción del Espíritu que trae sanidad. Hay unción del Espíritu que trae fortaleza. Hay unción del Espíritu que levanta.
Hay unción del Espíritu que rompe cadenas y rompe yugos en esta hora y trae libertad. Señor, porque aún hay un después de una adicción, hay un después de un fracaso. Porque el apóstol Pedro fracasó, pero el Señor lo restauró. Y hubo un después de un fracaso. Y en tu vida también va a haber un después de tu fracaso. Va a haber un después de una caída. Hay un después de una serie de errores cometidos. Como el hijo pródigo, hay un después de malas decisiones. Hay una fiesta, hay un abrazo del Padre, hay un anillo nuevo, hay calzado nuevo para tus pies, hay ropa nueva, hay un después. Hay un después. Hay perdón de Dios. Hay sanidad de Dios, hay consuelo de Dios, hay restauración de Dios. Con Dios siempre hay un después. Señor, siempre hay un después. Y ahora recibe. Mientras el pastor Cami canta con mi esposa, queremos poner nuestras manos sobre ustedes y bendecirlos. Y mientras lo hacemos, recibí el milagro. Recibí el toque de Dios, sanando, levantando, quitando. Oh, aleluya, aleluya, aleluya. aquello que parecía imposible, oh, aquello que parecía no tener salida, aquello que parecía ser mi muerte, el Señor cambió mi suerte. Soy un milagro y estoy aquí. Aquello que parecía imposible, aquello que parecía no tener salida, aquello que parecía mi muerte, el Señor cambió mi suerte. Soy un milagro y estoy aquí. Úsame. Soy un milagro. Úsame. Te quiero servir. Úsame. Soy tu imagen. Úsame. Yo estoy aquí. Nunca hubo noche que pueda impedir el nacer del sol y la esperanza, y no habrá problema que pueda impedir la mano de Jesús para ayudar. Nunca hubo noche que pueda impedir el nacer del sol y la esperanza, y no habrá problema que pueda impedir la mano de Jesús para ayudar. Sé que habrá un milagro dentro de mí, fluye como río para darme vida. Ese río emana de la cruz, del lado de Jesús. Siempre habrá un milagro, sé que habrá un milagro
salida. Aquello que parecía ser mi muerte, el Señor cambió mi suerte. Soy un milagro y estoy aquí. Aquello que imposible, aquello que no tener salida, aquello que parecía ser mi muerte, el Señor cambió mi suerte. Soy un milagro y estoy aquí. Úsame. Soy un milagro. Úsame. Te quiero servir. Úsame. Soy tu imagen, úsame, estoy aquí, úsame, soy un milagro, úsame. Quiero servir, sí, úsame. Soy tu imagen, úsame. Yo estoy aquí. Aquello que parecía imposible, aquello que aquello que parecía no tener salida, aquello que parecía ser mi muerte, el Señor cambió mi suerte, soy un milagro, estoy aquí, úsame. Soy un milagro, úsame, te quiero servir, úsame, soy tu imagen, úsame, yo estoy aquí.
levanta tus manos. Yo quiero decirte que hay un buen futuro de Dios para ti. Que el poder de Dios que se manifestó sobre la vida de Job, el poder que sanó, el poder que hizo prosperar de nuevo, el mismo poder que estuvo sobre Elías y que lo sacó de su depresión y de su agotamiento, el mismo poder de Dios está obrando y está actuando a tu favor y a mi favor. El Dios que los levantó a ellos, que los sostuvo y que los hizo prosperar de nuevo, es el mismo Dios que está obrando en tu vida y en mi vida. Por eso prepárate para el futuro que Dios tiene para ti. Porque el futuro que viene es de una experiencia mucho más fuerte con Dios que la que has tenido hasta ahora. Vas a conocer a Dios de una manera nueva, fresca, más profunda, y vas a experimentar a Dios en tu vida, en tu familia. Te bendigo en el nombre de Jesús. Padre, nos vamos de tu casa, pero nos vamos bajo bendición, bajo tu favor y bajo tu misericordia, sabiendo que esta semana, Señor, es semana donde tú harás, Señor, mucho más allá de lo que nosotros pedimos y de lo que nosotros nos imaginamos. En Cristo Jesús decimos amén, amén, amén y amén. Dios le bendice. Buena semana.